Buenas tardes, en nuestra edición de hoy destacamos un tema fundamental para millones de trabajadores en todo el mundo, los derechos laborales. Estos principios consagrados en leyes nacionales e internacionales garantizan condiciones de trabajo dignas, seguras y justas. Hablamos del derecho a un salario justo, a la igualdad de oportunidades, al descanso, a la negociación colectiva y a la protección frente a abusos o despidos injustificados. Son pilares esenciales para construir una sociedad más equitativa y sostenible. En los próximos minutos profundizaremos en qué consisten estos derechos, cómo se aplican y por qué es vital defenderlos. Buenos días, reportando de la ciudad de Valledupar, las noticias al día de hoy. Hoy vamos a saber sobre dos conceptos que son importantes en la sociedad. Vamos a saber cuál es la libertad de escoger de profesión y la aplicación de la norma más favorable. De la norma más favorable al trabajador. Bueno, primero vamos a hablar sobre la libertad de escoger profesión. ¿Qué ocupación tiene, arte o oficio? Para saber qué es esto, debemos saber el concepto, que es un derecho fundamental reconocido institucionalmente que permite a las personas elegir libremente su actividad laboral dentro de ciertos límites legales, la cual, que se podría decir, la ley puede exigir títulos de idoneidad para ciertas profesiones y las autoridades pueden ser componentes de regular y vigilar su ejercicio, ¿no? Especialmente en actividades que pueden generar riesgo, un riesgo social, se puede decir. La libertad de elegir profesión y oficio es un derecho fundamental que se puede derivar del derecho del libre desarrollo de la personalidad ya. Esto significa o se puede derivar que la persona tiene la libertad de elegir la actividad laboral y siempre cuando no infrinjan las leyes, o sea, no las erróneas, ¿no? Y las regulaciones y tener unas regulaciones aplicables. En resumen de este concepto, la libertad de escoger profesión es un derecho fundamental que nos permite las personas elegir una actividad laboral dentro de ciertos límites legales. Ese es el resumen de todo. Ahora vamos con el segundo concepto, ¿cuál es la aplicación de la norma más favorable del trabajador? Esto es un principio laboral que se establece en el caso de conflicto o dudas sobre la aplicación de normas laborales. Se puede elegir que resulte más beneficiosa para el trabajador o en contra, ¿no? ¿Cuál fue la aplicación? Se aplica como cuando existen diferentes normas o fuentes fundamentales o formales del derecho que regulan la misma materia, se puede decir, ¿no? Y pueden ser aplicadas del mismo caso. ¿Cuál tiene que ser la determinación de este concepto? En caso de duda de un conflicto, se debe analizar cada norma con relación a una situación específica del trabajador y determinar cuál de ellas le otorgue mejores condiciones laborales. Le hablo desde la capital del vallenato. Son las 1:30 de la tarde. Feliz tarde. En Colombia los principios laborales no solo están protegidos por la Constitución, sino también por convenios internacionales que buscan garantizar el trabajo digno y equitativo. Para ampliar esta información y conocer cómo se viven estos derechos en el país, saludamos a nuestro compañero Caleb Castañeda, quien se encuentra en la sede de SENA Valledupar. Caleb, adelante, ¿qué nos puedes contar? Hola, ¿cómo están todos? Les habla Caleb Daniel Castañeda Molinares de la ficha 31571 de Construcción y Edificaciones. Espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy les vengo a hablar sobre dos derechos laborales, el cual uno es la condición más beneficiosa y el otro es la irrenunciabilidad de los derechos laborales.
Empezaremos con la condición más beneficiosa. La condición más beneficiosa en el contexto laboral se refiere a la protección de las condiciones laborales persistentes de un trabajador que son más favorables que las nuevas, establecidas por una norma o cambio legal. Esto significa que en caso de conflicto, la norma más favorable para el trabajador se aplicará preservando sus derechos adquiridos. El principio de la condición más beneficiosa se aplica en varias situaciones. Cambios legislativos. Cuando se introduce una nueva ley o reglamento, puede afectar negativamente las condiciones laborales de un trabajador. ¿Qué se hace en ese entonces? La condición más beneficiosa se utiliza para asegurar que sus derechos anteriores se mantengan si son más favorables. Ahora le venimos a hablar sobre la irrenunciabilidad de los derechos. La irrenunciabilidad de los derechos laborales es un principio que impide que un trabajador pueda renunciar o ceder sus derechos establecidos por la ley o convenio colectivo, garantizando una protección mínima y evitando que se vea perjudicado. Este principio se aplica tanto durante la vigencia del contrato de trabajo como después de su terminación, protegiendo los derechos que puedan surgir. Les daré una explicación más detallada sobre la protección al trabajador. El principio de irrenunciabilidad busca proteger a los trabajadores quienes se encuentran en una posición de desventaja en la relación laboral, asegurando que no puedan renunciar a sus derechos básicos como el salario mínimo, jornadas laborales y las vacaciones. Un fundamento legal también es que este principio se basa en carácter de orden público, las normas laborales, lo que significa que las disposiciones que regulan el trabajo humano son de obligado cumplimiento y pueden ser modificadas y no pueden ser modificadas, por la voluntad de las partes, salvo en los casos específicamente permitidos por la ley. Muchas gracias. El derecho de continuidad es un derecho que tienen todos los trabajadores a poder continuar sus labores una vez hayan sido despedidos sin justa causa. Se entiende que existen dos tipos de continuidad dentro de este derecho. Está la continuidad relativa, que es aquella que el trabajador puede ser despedido por injusta causa. El derecho tiene dos tipos de continuidad laboral. Está la continuidad absoluta, que es donde se considera que el despido ha sido nulo, se reintegra al trabajador a su puesto original y se le pagan lo que serían los salarios y las prestaciones. Un ejemplo de esto podría ser una mujer embarazada que ha sido despedida sin justa causa, puede retornar a su empleo, a su cargo, y se le debe pagar todas las prestaciones y los salarios dejados de ingresar durante el tiempo que estuvo fuera. Por otro lado está la continuidad relativa propia, en donde se considera nulo el despido, pero no necesariamente se debe hacer un reintegro de la persona. Se le debe pagar sí los salarios y los pagos pendientes que se les tengan. Un ejemplo puede ser un trabajador del sindicato que haya sido despedido por injusta causa y se le debe hacer el pago de todo lo que se le debe, pero no necesariamente se le hace un reintegro al puesto en donde estaba originalmente. Al trabajador se le paga una indemnización por el despido injustificado. La empresa debe pagar también lo que sería una sanción por este despido injustificado hacia el trabajador. El principio de primacía de la realidad sobre la forma es un concepto fundamental en el derecho laboral que establece que cuando existen varias normas que regulan una misma situación laboral, se debe aplicar la norma que sea más favorable para el trabajador. Protección especial a la maternidad, al menor y a las personas en estado de debilidad manifiesta. Garantiza que estos grupos vulnerables tengan acceso a sus derechos y beneficios. Ayuda a prevenir el trato desigual y la discriminación, promoviendo la igualdad de oportunidades, la inclusión social, mejorando así la calidad de vida. Nos despedimos hasta nuestra próxima edición. Feliz resto de día.